Ya estamos de regreso, comenzamos con Médico en Casa, nos acompaña el doctor Luis Román Vázquez Berrut y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Buenos días, bienvenido doctor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, pues platíquenos acerca de esta enfermedad que es muy común escuchar. Sí, así es una enfermedad bastante común, sobre todo en personas mayores. Se puede presentar Parkinson en personas jóvenes, personas de 30 y tantos, de 40 y tantos, pero no es lo frecuente. Lo habitual es que se presente en personas ya mayores de 60 años. Y el hecho de que se presente una persona más joven, pues el pronóstico es diferente porque es una enfermedad que poco a poco va aumentando, que es una enfermedad crónica, y que una persona que se presenta en edad más joven pues es más grave y avanza más rápido que una persona ya mayor. ¿Por qué se presenta esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se presenta por la falta de una proteína que tenemos en el cerebro que se llama dopamina. En el cerebro tenemos varias proteínas que actúan como neurotransmisores. Un neurotransmisor es una sustancia que va a ejercer una acción determinada, no necesariamente en el sitio en donde se produce, sino en otro sitio. Por ejemplo, tenemos una que se produce que se llama serotonina, que ayuda, que da la sensación de bienestar. Hay una que se produce que se llama melatonina, que es la que nos ayuda, esa sustancia que nos dé sueño en la noche y en la mañana se deja de producir o se produce en mucho menor cantidad para poder ayudar a despertar. Así como esos ejemplos, hay una que se llama dopamina, y esa dopamina en determinada cantidad y en determinado sitio ayuda para poder regular los movimientos que nosotros hacemos, y cuando falta esa proteína, esa sustancia, o cuando esa hormona se produce en mucho menor cantidad, entonces es que empieza a haber alteraciones de movimiento, que son las que, digamos, las más características de la enfermedad de Parkinson. Como los temblores, ¿verdad? Así es, como los temblores. Doctor, ¿y hay algún estudio que podamos realizar para prevenirlo? Bueno, hay estudios que se pueden realizar. Realmente una prevención, digamos, al 100% confiable como tal no hay. Lo que puede ayudar a prevenirlo es llevar una dieta adecuada. Eso lo previene bastante. El hacer ejercicio con regularidad, el llevar una buena dieta, el evitar exponerse a algunas sustancias, por ejemplo a humo, a solventes, eso es algo que también favorece. Hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que pueden favorecer que las personas tengan o desarrollen enfermedad de Parkinson, pero algo preventivo, así que digamos, es que si haces esto nunca te va a dar Parkinson, no hay. Doctor, ¿y qué podemos hacer? Bueno, ya estamos hablando acerca de cómo lo podríamos, digamos, prevenirnos, o de algún estudio que nos pudiera arrojar que somos más susceptibles a padecerlo. Además de los temblores, ¿qué otras cosas nos causa el Parkinson? Bueno, lo más común o lo más frecuente son los temblores, que empieza la persona con un temblor en la mano y después ese temblor en la mano se va extendiendo hacia el brazo, primero un lado, luego el otro. Pueden ser temblores también en la cabeza, pero no es lo único exactamente, no es lo exclusivo del Parkinson. Conforme va pasando el tiempo y conforme se va desarrollando la enfermedad, puede llegar a desarrollarse unos episodios que se llaman como de congelación, que la persona tiene dificultad para poder caminar, que de repente se quedan rígidos y no se pueden mover. Esos también son episodios, es propio de la enfermedad de Parkinson, y empieza a haber deterioro cognitivo, deterioro en las funciones mentales también por la misma enfermedad. Pero aunque lo más frecuente, digamos, o lo más común ver, son los temblores, que a veces pueden ser un simple temblor en una mano y puede llegar a ser tan grave, tan catastrófico, que puede hacer que esa persona inclusive no se pueda vestir, ni siquiera alimentar, porque a veces el temblor es tanto que que no pueden agarrar un tenedor o agarrar una cuchara para poder ensartar el alimento, para poder llevarse el alimento a la boca, y eso pues es grave, porque una persona que ya no puede comer por ella sola, pues ya estamos hablando de que las posibilidades que tiene de poder sobrevivir pues van disminuyendo. ¿Qué pronóstico tiene el paciente que ya se le detectó Parkinson? Bueno, es bien importante cuando se le detecta a una persona que tiene cierto temblor acudir a consulta para poderlo diagnosticar de manera
Temprana, hasta cierto punto temprana, sino de manera más pronta, ¿sí? Temprana no, porque desafortunadamente cuando se llega a tener este tipo de temblores es porque la cantidad de dopamina que se produce en el cerebro ya es muy baja. No hay un estudio para poder decir es que lo podemos diagnosticar. Si se pudiera diagnosticar unos 5 años antes o 10 años antes, pues sería ideal antes de que empezara con eso, pero no se puede hacer todavía. Entonces, pues ya cuando se empieza con los temblores, lo importante es acudir a consulta para poder hacer el diagnóstico temprano y poder implementar el tratamiento adecuado para esa persona. No siempre es, si nosotros decimos que el Parkinson es una deficiencia de una proteína que se llama dopamina, el tratamiento no siempre es dar esta proteína que se llama dopamina en forma de L-dopa. Que es un precursor de la dopamina. ¿Por qué razón? Porque a una persona que se le da tratamiento con L-dopa, es una persona que después ciertamente mejora con eso, pero la L-dopa tiene, por decir, cierta caducidad. Entonces, una persona que se le empieza a dar tratamiento con eso, después de 6 años, de 7 años, de 5 años, dependiendo de cada persona, se va a hacer resistente a esta proteína y ya no va a haber otra cosa más que darle. Pero no le va a servir. Entonces, así es. Entonces, actualmente los tratamientos médicos contra Parkinson son con otro tipo de sustancias, no dando de primera instancia este medicamento de L-dopa, precisamente por esa razón de que se tiene cierta caducidad. Y en grados más graves, en que la persona tiene tantas alteraciones en movimiento, se puede operar. Hay unos neuroestimuladores que se colocan que son como unas agujitas, unos electrodos muy pequeños, microscópicos, que se colocan en el cerebro, que transmiten ciertas descargas y que ayudan para mejorar el movimiento de esa persona. Desafortunadamente este tipo de procedimientos quirúrgicos, neuroquirúrgicos, son procedimientos caros, procedimientos muy costosos. ¿Qué tan costosos? Pues hablamos de cientos de miles de pesos, entonces no están al alcance de todos los bolsillos poderlo hacer. Así es. Pero si se lleva a cabo esta cirugía, ¿se mejora en bastante cantidad? Se puede mejorar en bastante cantidad el movimiento de un lado y de otro. Hay que hacerlo. El lado izquierdo del cerebro se encarga de mover el lado derecho del cuerpo. Entonces, si la persona tiene temblor predominantemente en el lado izquierdo del cuerpo, habría que operar el lado derecho del cerebro. Y si el temblor está en el lado derecho, se tiene que operar el lado izquierdo del cerebro. Y si el temblor es en ambos sitios, y en ambos sitios es tan abundante el temblor, pues hay que operar ambos lados, así es. O sea, se necesita 2 electrodos. Doctor, esta enfermedad no se cura, ¿verdad? No, no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que con los tratamientos que hay actualmente se puede impedir o se puede ayudar a que la evolución sea mucho más lenta, pero no es una enfermedad curable. ¿En quién se presenta más, en hombres o en mujeres? Algunas estadísticas, algunos estudios dicen que es más frecuente en mujeres, otros dicen que es más frecuente en hombres. La verdad es que no tiene así como que predilección por un sexo que digamos es que se presenta más en mujeres por esto, más en hombres por esto, no. Generalmente la mujer es más longeva que el hombre, entonces pues eso tiene predisposición a que la mujer vaya a desarrollar más Parkinson que el hombre porque vive más años, simplemente. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona pues con este padecimiento? Bueno, dependiendo de la rapidez con la que avance, pueden ser años que dure, o sea, a lo mejor unos 10 años, unos 15 años, unos 20 años, dependiendo de la rapidez con la que avance. En una persona en la que avanza muy rápido, pues a veces pueden ser 4 años, 5 años, dependiendo de la evolución que tenga la enfermedad y del tratamiento que reciba o no reciba esa persona. ¿Y hay diferentes tipos, hay unos más agresivos que otros o siempre se presenta igual? No, sí hay variaciones, sí hay unos más agresivos que otros y hay unas enfermedades que dan la impresión o que asemejan que es enfermedad de Parkinson sin ser propiamente una enfermedad de Parkinson. O sea, se puede presentar, digamos, un temblor por cualquier otra cosa. Así es, hay un temblor esencial, por ejemplo, que no es enfermedad de Parkinson. Hay un temblor que se presenta en personas que utilizan solventes, por ejemplo, que no es enfermedad de Parkinson propiamente. Son parecidos, pero no es una enfermedad de Parkinson. ¿El factor genético de la herencia se puede dar? Sí se puede dar, eso se ha investigado también de un tiempo a la fecha, en donde se ha visto que personas que tienen los papás, los abuelitos, los tíos, abuelos que tuvieron enfermedad de Parkinson tienen mayor predisposición a tenerlo. No es un hecho de que si mi abuelo lo tuvo yo lo voy a tener, pero sí se ha visto que existe cierta predisposición.
Excelente. ¿Cuándo tenemos que acudir al médico, doctor? ¿Ya cuando empieza el temblor, cuando ven que empieza el temblor, lo importante es saber si realmente estamos hablando de enfermedad de Parkinson o estamos hablando de un temblor por otra causa, es cuando hay que acudir. Cuando ya ven que empieza a pasar los días y que ese temblor no se quita, es cuando hay que acudir, entre más pronto mejor. Excelente. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Yo estoy en Rodrigo de Iberos 203, en la colonia Nueva Vizcaya, en el teléfono 810-4145. Excelente. Doctor, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo para mis hijas, Michelle y Scarlett. Gracias, doctor. Vamos a pasar ahora con Becker del otro lado del estudio.